Arabia Saudita había previsto esta situación hace 45 años. Mientras todo el mundo entraba en pánico por el cierre del estrecho de Hormuz, Arabia Saudí tenía un oleoducto listo para usar. Desde el medio del desierto, una ruta de 1.200 kilómetros que va desde Abqaiq, la mayor instalación de procesamiento de petróleo de Arabia Saudita, hasta el puerto de Yanbu en la costa del Mar Rojo, saltando el estrecho de Hormuz y sin tocar el Golfo Pérsico. A principios de la década de 1980, durante la guerra Irán-Irak, los ataques a los petroleros devastaban el Golfo, los barcos estaban siendo hundidos, los puertos bombardeados y el comercio de petróleo paralizado. Nadie prestó mucha atención y en Riad, alguien preguntó en voz baja, ¿qué haremos si el estrecho de Hormuz se cierra? La respuesta era un oleoducto gemelo de 1.200 kilómetros de longitud. En 1981, Arabia Saudita comenzó en silencio la construcción de un oleoducto, y 45 años después, llegó el día en que Irán cerraría el estrecho de Hormuz. Durante décadas, Irán ha amenazado con estrangular el suministro de petróleo del mundo, y un proyecto ingeniosamente diseñado que comenzó a implementarse silenciosamente hace décadas, ahora está cerrando los estrechos, que durante mucho tiempo han sido la mayor base de Irán. El estrecho de Hormuz, un estrecho de solo 21 millas de ancho, conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo pasan por este estrecho cada día, una quinta parte del comercio marítimo global. El petróleo y el gas natural provenientes de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los EAU, Qatar e Irán pasan por este estrecho. Es la arteria vital de la economía global, y Irán controla la costa norte de esa vía vital. El punto más estrecho del estrecho, 21 millas, está tan cerca de la costa iraní que un misil lanzado desde la costa podría impactar cualquier petrolero en cuestión de minutos. Minas, lanchas rápidas, baterías de defensa costera, drones kamikaze, el arsenal de armas asimétricas de Irán están diseñados específicamente para esta geografía. Las grandes potencias navales pueden obtener ventaja en el océano abierto, pero en este estrecho, la geografía trabaja a favor de Irán. Durante décadas, este ha sido el as más fuerte de Teherán. Si nos atacan, cerraremos el estrecho de Hormuz y paralizaremos la economía global. Esta amenaza era la principal razón por la que Occidente dudaba en intervenir militarmente contra Irán, porque todos sabían que si se cerraba el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo se dispararían, las cadenas de suministro colapsarían y la inflación aumentaría. Nadie quería asumir ese riesgo. Hasta febrero de 2026. El 4 de marzo, Irán jugó esta carta. Los guardianes de la revolución declararon el estrecho cerrado, dijeron que los barcos que intentaran pasar serían incendiados, y lo hicieron. Los ataques a barcos comerciales comenzaron, y hasta el 12 de marzo se registraron 21 ataques confirmados, resultando en la muerte de 5 miembros de la tripulación. El tráfico de petroleros ha disminuido un 70% y más de 150 barcos han anclado fuera del estrecho. Se canceló el seguro de riesgo de guerra. El petróleo Brent saltó de $65 a $104. Según la AIE, la pérdida de suministro de petróleo global de este mes es de 8 millones de barriles por día, la mayor interrupción energética de la historia, y el escenario que Irán ha amenazado durante 40 años finalmente se ha hecho realidad. En medio de todo este caos, la jugada de Arabia Saudita entró en acción. Petrolit, oleoducto este-oeste. El nombre es ordinario, el impacto es enorme. La construcción comenzó en 1981. A lo largo de los años, su capacidad se incrementó a 7 millones de barriles. Pero el oleoducto nunca funcionó a plena capacidad. Antes de la crisis, solo transportaba 2,8 millones de barriles al día. Algunos lo llamaron una inversión excesiva. Parecía una prima de seguro innecesaria. El 10 de marzo de 2026, el CEO de Aramco, Amin Nasser, anunció que el oleoducto había alcanzado su capacidad máxima, con 7 millones de barriles por día. La mayor parte de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita ahora fluye a través del Mar Rojo en lugar del estrecho de Hormuz. Una inversión que durante 45 años se consideró innecesaria, se convirtió de la noche a la mañana en un salvavidas para la economía global. Este es un tema bloqueado en los medios de comunicación convencionales y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube
también considera este tema como arriesgado, pero no me importa. Seguiré contando la verdad con los datos más precisos. Sin usar ningún truco de clics, pueden apoyarme dando like al video para ayudarme a superar la barrera del algoritmo. Antes de la crisis, el oleoducto transportaba 2,8 millones de barriles al día y en unos pocos días alcanzó su capacidad máxima, lo que significa que Aramco había mantenido durante años el mantenimiento del oleoducto, la infraestructura de pruebas y la capacidad de expansión. En otras palabras, los saudíes no solo instalaron el oleoducto, se aseguraron de que pudiera activarse en cualquier momento durante 45 años. Y Arabia Saudita no está sola. El oleoducto Habsham Fujairah de los EAU se extiende desde los campos de Abu Dhabi hasta el Golfo de Omán, transportando entre 1,5 y 1,8 millones de barriles adicionales por día. Además, también pasa por el estrecho de Hormuz. Juntos, los dos oleoductos proporcionan una capacidad alternativa de entre 8,5 y 9 millones de barriles por día. Esto no cubre el total de 21 millones de barriles que pasan por el estrecho de Hormuz. Pero pongamos las cifras en perspectiva. La exportación diaria de Arabia Saudita es de aproximadamente 7 millones de barriles, y casi todo eso ya es independiente del estrecho de Hormuz. En otras palabras, el petróleo saudí sigue fluyendo hacia el mundo. La crisis no afecta a Arabia Saudita. Está golpeando a los países que no tienen rutas alternativas. Irak exporta 3,3 millones de barriles al día y todos ellos dependen del estrecho de Hormuz. Los 2 millones de barriles de Kuwait también están en la misma situación. Las enormes exportaciones de GNL de Qatar representan el 25% del comercio mundial de GNL y deben pasar por el estrecho de Hormuz, que actualmente está en gran medida detenido. Estos países no tienen un plan B como Arabia Saudita. Hace años evaluaron proyectos de bypass similares y se echaron atrás. El costo era muy alto y se decía que el estrecho de Hormuz nunca se cerraría realmente. 2026 mostró cuán equivocada era esta suposición. El petróleo está por encima de los $100, pero no ha alcanzado los 200. La economía global se sacudió, pero no se derrumbó. Y la razón principal de esto son esos oleoductos enterrados en el desierto hace 45 años. Durante 40 años, Irán dijo que cerraría el estrecho de Hormuz. Realmente lo hizo. Y ahora enfrenta las consecuencias. Geoestratégicamente, el régimen ha colapsado. Como señaló el comandante del CENTCOM, el almirante Cooper, no queda ni un solo barco iraní navegando en el Golfo, el estrecho de Hormuz o el Golfo de Omán. Más de 100 barcos iraníes han sido hundidos o dañados. La capacidad naval de Irán se redujo a cero. Los sistemas de defensa en la isla de Karg fueron destruidos en una sola noche. Los B-2, B-52 y B-1 destruyeron 90 objetivos militares en 2 horas. La evaluación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Hegseth, es aún más dura. Los arsenales de misiles de Irán se redujeron en un 90%. Los drones de un solo uso se han reducido en un 95%. Estamos lidiando con los desesperados movimientos de Irán en el estrecho de Hormuz. El régimen ya no confía en sus capacidades de ataque, sino en sus capacidades de supervivencia. Geopolíticamente, Irán ha castigado a sus propios aliados. El 45% de las importaciones de petróleo de China pasan por el estrecho de Hormuz. Pekín ahora está presionando a Irán para que abra el estrecho. El GNL de Qatar depende del estrecho de Hormuz, y eso se ha detenido. La India actuó de manera pragmática y obtuvo un permiso de tránsito mediante un acuerdo bilateral con Irán. Rusia ganó a corto plazo. Los precios del petróleo subieron y aumentó la demanda de petróleo ruso. Pero la recesión global también afectará a Moscú. Al intentar perjudicar a los enemigos de Irán, también alienó a sus propios aliados. Y lo más doloroso es lo geoeconómico. Al cerrar el estrecho de Hormuz, Irán no solo bloqueó el petróleo de otros, sino también el suyo propio. Pérdida de 2 a 3 millones de barriles de exportación por día. Las reservas de divisas están disminuyendo. La inflación está alcanzando niveles máximos. Los escenarios prevén una caída del PIB de hasta el 22%. Los ingresos petroleros representaban el 40% del presupuesto del régimen. Ese ingreso ahora es casi cero. Las sanciones se están intensificando.
El rial está en niveles históricamente bajos. Millones de iraníes abandonan sus hogares y se dirigen hacia el norte, mientras que el Tesoro del Estado no tiene suficiente dinero para proporcionar refugio a estas personas. El régimen adoptó la estrategia de destrucción mutua. Me quemaré, pero llevaré el mundo conmigo. Pero las tasas de destrucción no son iguales. El bypass saudí evitó una catástrofe global. Las reservas estratégicas de Estados Unidos están en juego. Europa y Asia se sacudieron, pero no se derrumbaron. Sin embargo, Irán ha perdido sus capacidades militares, su poder naval, sus ingresos petroleros y la ventaja del estrecho de Hormuz. En otras palabras, fue en gran medida destruido por sus propias acciones. La declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos de que estamos permitiendo a los petroleros iraníes es la cúspide de esta ironía. La capacidad de Irán para exportar su propio petróleo al mundo ahora depende del permiso de su enemigo. El régimen cerró el estrecho, pero también entregó la llave de su propio petróleo a Washington. Durante 40 años, Irán decía que cerrar el estrecho de Hormuz era nuestra arma nuclear. Usó el arma, y el arma se volvió en su contra. El actor más afectado por esta crisis es China. Como el mayor importador de petróleo del mundo, obtenía el 45% de sus importaciones a través del estrecho de Hormuz. El cierre del estrecho detuvo este flujo. La reacción de Pekín es multifacética. Presión diplomática para que Irán reabra el estrecho, fortalecer las relaciones con Arabia Saudita y orientarse hacia fuentes de energía alternativas. China prohibió la exportación de combustibles refinados. Está tratando de proteger sus propios suministros. Pero el problema de China no se limita solo al estrecho de Hormuz. Como analizamos anteriormente, la ruta de Venezuela se cerró en enero. Rusia está bajo presión. Irán está sitiado. Las tres principales fuentes alternativas de petróleo de China se han reducido sistemáticamente en los últimos 6 meses. Y cuando se cierre el estrecho de Hormuz, no solo se detendrá el petróleo iraní. La interrupción del GNL de Qatar también es una fuente importante de importación de gas natural para China. La respuesta de China a la llamada de Trump para una coalición en el estrecho de Hormuz es interesante. No se une, pero negocia con Irán por su cuenta. Según Reuters, China está negociando con Irán el paso seguro de buques de petróleo crudo y de GNL de Qatar. Pekín está tratando de asegurar su propia seguridad energética a través de acuerdos bilaterales con Irán sin unirse a la coalición de Estados Unidos. Y estas negociaciones están avanzando con el conocimiento de Estados Unidos. Las conversaciones comerciales de Besson con China en París muestran que Washington no quiere alienar completamente a Pekín. Esta es la última y más compleja dimensión de la competencia entre Estados Unidos y China en el frente energético. El panorama global es sombrío. La AI estima que la brecha en el suministro global de petróleo de este mes es de 8 millones de barriles por día. Se liberaron 400 millones de barriles de reservas estratégicas, pero no es suficiente. Brent está a $104, WTI entre 95 y $100. Una crisis de gas en Asia, inflación en Europa y riesgo de estanflación en los países en desarrollo. Los sectores de metales, agricultura, fertilizantes y automotriz están recibiendo golpes en cadena. El Servicio de Investigación del Congreso estima que, en un escenario de guerra prolongada, la pérdida del PIB global podría alcanzar billones de dólares. La estimación del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Besson, de que los precios del petróleo caerán por debajo de los $80 cuando termine la guerra, señala la opinión de Washington de que esta crisis es temporal. ¿Pero cuándo terminará la guerra? Israel dice que al menos 3 semanas más. Trump dice que pronto terminará. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dice que nos defenderemos mientras sea necesario. El oleoducto de Arabia Saudita está evitando un desastre global, pero no es perfecto. En primer lugar, la capacidad es insuficiente. Diariamente, 21 millones de barriles pasaban por el estrecho de Hormuz. El desvío Saudí-Emiratos Árabes Unidos es de un total de 8,5 a 9 millones de barriles, menos de la mitad de la pérdida. Irak, Kuwait y Qatar no tienen una ruta alternativa. El petróleo de estos países sigue dependiendo del estrecho de Hormuz. En segundo lugar, la ruta del Mar Rojo no está exenta de riesgos. El puerto de Yambú, al que se llega por tubería, está en la costa del Mar Rojo
y el estrecho de Bab el-Mandeb está bajo la amenaza de los hutíes. Irán también puede amenazar el Mar Rojo a través de los hutíes. Desde 2024, los hutíes han estado atacando barcos comerciales. El bypass saudí elimina el riesgo del estrecho de Hormuz, pero conlleva el riesgo del Bab el-Mandeb. En tercer lugar, el propio oleoducto es vulnerable, una infraestructura que se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros en medio del desierto, es vulnerable a ataques con drones o misiles. El ataque de los hutíes en 2019, cuando golpearon las instalaciones de Abqaiq, detuvo temporalmente la mitad de la producción saudí. El mismo escenario puede repetirse, y los últimos acontecimientos han puesto de relieve este riesgo. El 16 de marzo, Arabia Saudita anunció que había interceptado 35 drones iraníes dirigidos a la región oriental, donde se encuentran grandes instalaciones petroleras. El mismo día, un depósito de combustible cerca del aeropuerto internacional de Dubái se incendió tras un ataque con drones. Irán no solo está intentando atacar el estrecho, sino también los puntos de salida de las rutas alternativas. Y el alternativo de Omán también ha sido objetivo. Los puertos de Duqm y Salalah en Omán, puertos de aguas profundas fuera del estrecho, fueron objeto de ataques con drones en marzo. Un depósito de combustible en Duqm resultó dañado. Mientras tanto, el puerto de Soja ha caído en una zona designada como área de riesgo de guerra por los aseguradores. Irán está tratando de asegurarse de que ninguna de las rutas alternativas permanezca segura, pero a pesar de todos estos riesgos, la presencia de Petroline cambió las reglas del juego. La suposición de Irán de que el mundo colapsaría si cerraba el estrecho resultó ser incorrecta. El mundo se sacudió, pero no se derrumbó, y esto significa que lo que era la última carta estratégica de Irán ha perdido en gran medida su valor. La historia de Petroline de Arabia Saudita muestra el poder de pensar a largo plazo en la geopolítica. En 1981, en medio de una guerra, como preparación para una crisis futura, construyeron 1.200 kilómetros de tuberías en el desierto. Durante 45 años, el oleoducto permaneció allí. Se utilizó parcialmente, pero nunca alcanzó su capacidad total. Algunos lo llamaron una inversión innecesaria. Y en 2026, cuando llegó esa crisis, el oleoducto se activó en segundos, desviando 7 millones de barriles al día, evitando así una catástrofe global. Durante 40 años, Irán ha dicho que cerrará el estrecho de Hormuz. Durante 40 años, Arabia Saudita se preparó en silencio. Irán utilizó la amenaza. Arabia Saudita utilizó un plan, y el plan demostró ser más fuerte que la amenaza. Pero la historia aún no ha terminado. El estrecho sigue en la incertidumbre, ni completamente cerrado ni completamente abierto. Irán está armando la diplomacia a través de una política de tránsito selectiva. Trump está tratando de formar una coalición, pero los aliados son reacios. China está trazando su propio camino. Los precios del petróleo están por encima de los $100. Qatar e Irak siguen dependiendo del estrecho de Hormuz. Las rutas alternativas ni siquiera satisfacen la mitad de la demanda total, y nadie sabe cuándo terminará la guerra. Una cosa es cierta, la capacidad de Irán para jugar su carta del estrecho de Hormuz se ha debilitado permanentemente. Los tubos enterrados en el desierto hace 45 años han neutralizado en gran medida una amenaza de 40 años. Arabia Saudí no estranguló a Irán, pero sí que tiró la carta del estrangulamiento de Irán a la papelera.